6 años después del ataque Árbol de la Vida, cómo se entrenan los judíos para protegerse. Jerusalén, Israel. Con el antisemitismo en su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial, los templos judíos de todo el país están en alerta máxima. Muchos están tomando medidas especiales para garantizar su seguridad en caso de un ataque. También han pasado 6 años este mes desde que un hombre armado apagó la vida a 11 personas en la sinagoga Árbol de la Vida en Pittsburgh, Pensilvania, la peor ejecución en la historia de la comunidad judía estadounidense. El experto en seguridad, Brad Orsini, ahora con la red comunitaria Segura, estuvo allí ese día en Pittsburgh y ahora capacita a los judíos a tiempo completo para saber qué hacer en el peor de los casos. Entrenamos a la comunidad para sobrevivir de 3 a 5 minutos. ¿Y por qué hacemos eso? Ese es el momento mágico en el que algo está destinado a suceder y se llama a la policía. El protocolo es simple: es correr, esconderse y luchar. Como el primer director de seguridad comunitaria judía de Pittsburgh, Brad Orsini nunca olvidará el sábado 27 de octubre de 2018. Fue un escenario imaginable para la comunidad judía que un individuo entrara con un rifle de alta potencia, un AR-15, y disparara a personas mientras rezaban en su momento más vulnerable. 11 personas perdieron la vida, 9 familias. Había 2 hermanos y un esposo y una esposa, y fue una escena de crimen horrible, dijo Orsini. Pero Orsini dijo que podría haber sido aún peor si los feligreses de la sinagoga del Árbol de la Vida no hubieran pasado por la capacitación. Y entonces, la comunidad de Pittsburgh y la comunidad judía se capacitaron para esto. Y pensamos desde el momento en que comenzó el programa en enero de 2017 hasta el tiroteo, capacitamos a más de 6,000 personas de la comunidad judía en medidas básicas de seguridad, como salvar su vida, dijo Orsini. Orsini dice que la regla número 1 en un ataque con armas de fuego es correr. Es difícil dar en el blanco en movimiento, y si alguien se está moviendo, incluso un profesional entrenado, puede tener problemas para dar en el blanco en movimiento. Es por eso que los tiradores activos tienen tanto éxito, porque la gente se tumba en el suelo y es ejecutada. Y lo sabemos porque están paralizados por el miedo, porque su mente no puede reaccionar, porque su ritmo cardíaco es muy alto. Durante el tiroteo del Árbol de la Vida, había un hombre de 90 años que subió corriendo 2 tramos de escaleras, se atrincheró en una habitación y sobrevivió, dijo. El sobreviviente Stephen Wise atribuye el mérito al entrenamiento y a Dios por salvarle la vida ese día. Wise y muchos otros sobrevivientes cuentan su historia en un documental llamado Un Árbol de la Vida. El tiroteo en la sinagoga de Pittsburgh, que Orsini muestra a los judíos para animarlos a que puedan sobrevivir a un ataque si saben qué hacer. Salí corriendo por el costado de la capilla a través de la bima, o sea, la plataforma elevada, y vi por la puerta que está de ese lado de la bima. Cuando estaba saliendo por la puerta, empezaron a ocurrir disparos dentro de la capilla, recordó Wise. Miro hacia atrás y para mí, Dios tiene una razón por la que todavía estoy aquí. Orsini ahora capacita a la comunidad judía en seguridad a nivel nacional. Dice que con el crecimiento del antisemitismo, la capacitación es más importante que nunca. También estamos realizando un módulo de capacitación para nuestros estudiantes y judíos del campus para brindarles esa mayor conciencia y las herramientas que son necesarias para que puedan sentirse más empoderados y resilientes, porque queremos que vivan su mejor vida judía, especialmente en el campus. Deberían sentirse libres de usar una kipá, usar una estrella de David, moverse por todo el campus. Si no sienten eso, estamos perdiendo, dijo Orsini. A medida que aumenta una amenaza de violencia más generalizada, combinada con el regreso de los estudiantes al campus y los judíos que celebran las altas fiestas, Orsini dice que la prioridad es estar preparados y permanecer alertas. Estamos animando a la comunidad. Le rogamos a la comunidad que,
Si ve una señal de odio, nos la informe y nos aseguremos de evaluarla y de hacerla llegar a las autoridades si es necesario tomar medidas, dijo. Amigos, ser periodista en los tiempos que vivimos de polarización y prevalencia del engaño es una tarea muy difícil, por no decir imposible. Reconozcamos que muchos periodistas son manipulados por los dueños de los medios de comunicación. Hay periodistas que guardan silencio cada vez que algún musulmán hace volar un autobús o un tren. Tienen una gran obsesión únicamente con el Islam y muy poco respeto por las otras religiones. Tratar de decir la verdad siendo objetivo envuelve grandes riesgos, porque no cabe duda de que uno de los mayores problemas que enfrenta nuestra civilización es el hecho de no querer aceptar la verdad cruda, ya que la mentira y el engaño se ha vuelto un arte común en todas las áreas de la vida, tanto en la economía, política y hasta en la religión, pues muchos viven del engaño. Es por eso que el mundo se está inclinando a favor del terrorismo, a favor de los que cometen maldad y se van en contra de la realidad. Pero tenemos que reconocer que en muchos países hay periodistas genuinos que no se dejan sobornar, principalmente en aquellos países donde la política es corrompida. Tienen grandes riesgos y muchos han muerto. El primer de esos riesgos es la intimidación cuando se enfrenta a los poderes dominantes diciendo la verdad que desenmascara la falsedad. Hoy en día son muchos los periodistas que defienden a Israel porque han reconocido al Estado democrático judío que se defiende y busca sobrevivir ante un grupo de maleantes que desean su mal. Pero ese tipo de periodismo no es valorado por el mundo. Sin embargo, existe un periodismo que sí prospera y es bastante productivo. Consiste en aquellos periodistas que se venden y por medio del dinero transforman la verdad en mentira y acuden al libelo o la calumnia para justificar lo corrupto e inmoral. Pero, ¿cómo podemos diferenciar al periodista correcto del corrupto? Es sencillo. El correcto tiene que huir, esconderse o emigrar, y económicamente no prospera mucho, mientras que el corrupto prospera rápidamente, se vuelve lustroso y obtiene sus grandes beneficios. Amigos, unámonos a aquellos periodistas que dicen no al antisemitismo. Según una impactante encuesta realizada, muchas personas creen que la campaña militar de Israel contra Hamás es injusta. Es impresionante la desinformación que hay en las redes sociales, las cuales llevan a muchos a asociarse con los malos. Estamos viviendo en el siglo más perverso que la humanidad haya experimentado. No cabe duda que estamos rodeados de una dimensión espiritual maligna influenciando a los seres humanos. Si no lo crees, da un vistazo a las manifestaciones a favor de los palestinos y no hay una sola para pedir que se liberen a los rehenes que aún siguen en los túneles de terror en Gaza. No existe ninguna manifestación en el mundo que abogue a la ONU para que se libere a los rehenes. Así está el mundo de complejo y desarticulado, lleno de psicópatas. Muchas personas, incluyendo a los gobernantes, no saben discernir entre lo malo y lo bueno. Mire por favor esta manifestación en Honduras. Estos grupos están promoviendo a una Palestina que no existe. Estas manifestaciones amenazan la seguridad de los judíos. Di no al antisemitismo. Los actos antisemitas, incluidos los ataques violentos contra personas y lugares de fe, han aumentado en frecuencia, variedad y gravedad a nivel mundial. El antisemitismo en todo el mundo tiene una complejidad impactante y se revela en múltiples formas. Hay una especie de variedad izquierdista que a veces es evidente en los movimientos antiglobalización y anticoloniales. Por supuesto, existe el antisemitismo que se ve a menudo en el conflicto palestino-israelí, entre otros. Y hay un antisemitismo populista evidente en algunos vandalismos estudiantiles. ¿Por qué usted no debe practicar el antisemitismo? 1. El antisemitismo es el odio al pueblo judío. 2. El antisemitismo es contrario a la imagen de Dios. 3. El antisemitismo es un indicador de intolerancia étnica y religiosa. 4. El antisemitismo es contrario al comportamiento de un pueblo civilizado.
5. El antisemitismo es contrario a los dones de Dios de libertad de pensamiento y religión. Muchos creyentes prefieren guardar silencio que levantar la voz en defensa del pueblo judío. Muchos creyentes no lo hacen porque abrazan la diabólica teología de reemplazo, y otros simplemente porque no les importa. La manifestación en Honduras en contra de Israel no es extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque Honduras es gobernado por palestinos. A los que el pueblo hondureño llama turcos no son turcos, sino palestinos que tienen muchas empresas y poder político en esta nación. Nosotros comprendemos que la gran parte de personas en esta manifestación son analfabetas a quienes les pagan para andar en las calles. Esas personas ni siquiera conocen la historia del pueblo a quienes ellos defienden. Esas personas ni una bandera de Ucrania han levantado para ponerse en defensa de ese país también. Pero así está el mundo, de perverso y de oscuro hacia la verdad. Just Productions. Brillando en la red.